La sala de audiencias estaba repleta. Los bancos de madera, pulidos por el desgaste de años de juicios, albergaban a una multitud inquieta. Los murmullos de voces se mezclaban con el leve crujir de las bancas cuando alguien se acomodaba, creando una cacofonía tenue que llenaba el aire pesado. Las imponentes paredes de mármol, con sus relieves ornamentados, parecían absorber la atención, reflejando apenas el eco de las voces como un susurro lejano. De repente, el sonido seco del martillo del juez retumbó como un trueno, cortando en seco la atmósfera cargada. La multitud se detuvo al instante. Todas las miradas se dirigieron al hombre en el estrado, el juez Henry Marshall. Con su cabello gris cuidadosamente peinado hacia atrás, Marshall era una figura que inspiraba respeto y temor en igual medida. Su postura rígida y los ojos azules marcados por los años de servicio proyectaban una autoridad inquebrantable. Sin embargo, para quienes lo conocían, detrás de esa fachada impenetrable se escondía un hombre marcado por un dolor que nunca compartía. La puerta lateral de la sala se abrió lentamente y un leve chirrido acompañó la entrada de los guardias escoltando a la acusada. Olivia Clark, una joven de rostro pálido y ojeras profundas, apareció ante el público. Su caminar era vacilante, como si cada paso fuera una lucha. Mantenía la mirada baja, evitando cualquier contacto visual con los asistentes, quienes la miraban con curiosidad, algunos con desprecio. Olivia, apenas en sus veintes, mostraba en su rostro las marcas de una vida difícil. Sus manos temblorosas se aferraban nerviosamente al dobladillo de su desgastada chaqueta. Cuando llegó al banco de los acusados, se sentó con cuidado, como si temiera romperse, manteniendo sus manos unidas en el regazo. El promotor William Carter se levantó de su asiento con la confianza de un hombre acostumbrado a ganar. Era conocido por su dureza y por buscar la condena más severa posible en cada caso que tocaba. Con una voz firme que resonó en toda la sala, anunció los cargos contra Olivia: robo y agresión. Sus palabras estaban cargadas de una mezcla de desdén y determinación, como si la culpa de la joven fuera un hecho consumado. Henry escuchó con atención, tomando notas con su pluma sobre un bloc de cuero negro. Sin embargo, mientras Carter seguía exponiendo su caso, la mirada del juez se desvió, casi por instinto, hacia Olivia. Algo llamó su atención. Un destello leve, como el brillo de un metal bajo la luz tenue de la sala. El colgante. Era un diseño simple, una estrella plateada que pendía de una fina cadena alrededor del cuello de Olivia. Henry sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Su respiración se aceleró imperceptiblemente mientras sus ojos se fijaban en el objeto que oscilaba suavemente con los movimientos nerviosos de la joven. Ese colgante no podía ser. ¿Cómo era posible que algo tan familiar y a la vez tan doloroso estuviera frente a él después de tantos años? El juez se removió en su asiento, intentando recuperar la compostura. Miró de nuevo los papeles del caso, tratando de concentrarse, pero su mente no lo dejaba en paz. Las memorias comenzaron a inundarlo, desbordándose como un río fuera de control. El día que su hija desapareció, la última vez que la vio, y ese colgante. La conexión era imposible de ignorar. Un murmullo creciente en la sala lo devolvió al presente. Henry apretó el martillo en su mano con fuerza, mientras su mente empezaba a tambalearse bajo el peso de la revelación que no quería aceptar. El ruido de las bancas al moverse y el murmullo de los asistentes parecían amortiguados para Henry. Su atención estaba completamente atrapada por el pequeño colgante que brillaba en el cuello de Olivia. Su mente se debatía entre la incredulidad y una creciente ansiedad. Cada pequeño movimiento de la joven hacía que la luz de los ventanales filtrada a través de las cortinas pesadas reflejara un brillo prateado en la estrella. Henry sentía que el tiempo se ralentizaba, como si el mundo girara a un ritmo distinto al suyo. Ese colgante había sido único, una pieza sencilla pero especial que él mismo había elegido para su hija Emily el día de su cumpleaños número 3. Recordaba con precisión el momento en que la pequeña lo había recibido. Su sonrisa iluminó todo el cuarto cuando abrió la pequeña caja y vio el delicado diseño. Una estrella, como tú, le había dicho Henry mientras la abrazaba. Ahora, verlo otra vez colgando del cuello de una desconocida era como un golpe directo a sus sentidos. Henry intentó apartar los ojos, pero su mirada volvía al mismo punto, como si no pudiera evitarlo. El resto de la sala se movía a su alrededor, pero para él todo se había congelado. Cada vez que el colgante oscilaba le parecía un recordatorio ineludible de lo que había perdido
y quizá de lo que estaba a punto de encontrar. En el banco de los acusados, Olivia se revolvía incómoda. Había notado cómo el juez la observaba y aunque no entendía el motivo, la intensidad de su mirada la inquietaba profundamente. Bajó aún más la cabeza, dejando que su cabello cayera como un escudo entre ella y las decenas de ojos que la miraban desde los bancos del público. Sus manos nerviosas comenzaron a juguetear con el borde de su chaqueta, pero por instinto terminaron rozando el colgante. Sus dedos se cerraron alrededor del pequeño pingente, buscando una sensación de seguridad que no encontraba en ningún otro lugar. Henry vio ese gesto y sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Su corazón palpitaba con fuerza mientras su mente intentaba racionalizar lo que estaba viendo. Podía ser una coincidencia. Seguro que no era el único diseño en el mundo. Miles, quizá millones de collares similares debían de haber sido fabricados. Pero una voz en su interior no dejaba de susurrar a otra posibilidad, una que lo aterraba y lo llenaba de esperanza al mismo tiempo. Volvió a observar a Olivia con más detenimiento. La joven tenía un aire de fragilidad que lo desconcertaba. Su rostro pálido, marcado por la falta de sueño, y sus movimientos inseguros le recordaban la misma vulnerabilidad que había visto en Emily cuando era una niña. ¿Era posible? Podría estar frente a su hija perdida después de tantos años. El sonido de alguien clearing su garganta lo devolvió de golpe al presente. El promotor Carter, que estaba en medio de su exposición, había notado que el juez no lo escuchaba. «Señoría», dijo con un tono cargado de una leve impaciencia. «¿Todo está bien?» Henry levantó la vista, su expresión endurecida por el esfuerzo de reprimir las emociones que lo asaltaban. «Continúe, promotor», respondió con una voz más débil de lo que esperaba. Sin embargo, no pudo volver a concentrarse en las palabras de Carter. Sus ojos volvían una y otra vez al colgante. Cada movimiento de Olivia parecía amplificar su brillo, como si la pequeña estrella estuviera destinada a traerlo hacia un pasado que creía enterrado. Las dudas lo consumían y sabía que no podría esperar mucho más sin hacer algo al respecto. Henry trataba de mantener su semblante profesional, pero su mente estaba atrapada en un torbellino de recuerdos que luchaban por salir a la superficie. A pesar del bullicio controlado de la sala y las palabras formales del promotor Carter, su atención permanecía dividida entre el presente y un pasado que había aprendido a enterrar profundamente. Ese día, hace 25 años, estaba grabado en su memoria con una nitidez casi dolorosa. Era un domingo soleado en el parque de diversiones. Emily, con su vestido amarillo y los rizos dorados brillando bajo el sol, corría de un lado a otro entre los juegos, mientras Henry y su esposa Catherine la seguían con risas y advertencias cariñosas. El colgante que ahora veía en Olivia había sido un regalo especial, un recordatorio constante de que ella siempre sería la estrella en sus vidas. Henry recordaba la última vez que la vio. Emily se alejaba, saltando entre las sombras de los árboles, riendo mientras sostenía la mano de Catherine. Todo pasó en un instante, un descuido, un giro equivocado y la niña simplemente desapareció. El parque, que minutos antes estaba lleno de vida, se había convertido en un laberinto de desesperación. Gritaron su nombre una y otra vez buscando entre las multitudes y las atracciones sin éxito. La policía fue llamada de inmediato, pero no pudieron encontrar rastro alguno, excepto el colgante que había quedado abandonado en un banco. La culpa lo había perseguido desde entonces, atormentándolo en las noches silenciosas, cuando el eco de la risa de Emily se desvanecía en su memoria. Se había prometido que nunca dejaría de buscarla, pero con los años las pistas se habían enfriado y la esperanza se transformó en un peso constante que lo aplastaba día tras día. Ver ese colgante ahora, en el cuello de Olivia, era como un golpe directo al corazón. Intentaba convencerse de que era solo una coincidencia. ¿Cuántos collares similares podían existir? ¿Cuántas personas podrían haber comprado uno idéntico al que él había dado a Emily? Sin embargo, algo en su interior le decía que no era casualidad. Había algo en Olivia que lo inquietaba profundamente, una sensación indescriptible que no lograba ignorar. Mientras Carter continuaba hablando, Henry apenas lograba seguir el hilo de lo que decía. Las palabras del promotor, diseñadas para presentar a Olivia como una criminal sin esperanza, le parecían lejanas, casi irreales. Cada vez que sus ojos volvían al rostro de la joven, veía algo familiar en sus gestos, en la forma en que se encogía ligeramente sobre sí misma, como si intentara desaparecer.
Era la misma postura que Emily adoptaba cuando se sentía insegura o asustada. Henry se dio cuenta de que necesitaba respuestas y las necesitaba pronto. No podía permitir que esta sensación lo consumiera sin saber la verdad. Tomó una decisión rápida, una que sabía que sería cuestionada pero que no podía posponer. Levantó el martillo y lo golpeó suavemente sobre la madera, deteniendo el discurso de Carter. Promotor Carter, vamos a tomar un receso, anunció con voz firme, aunque sentía que su garganta estaba seca. La corte se suspende por 30 minutos. Sin esperar una respuesta, Henry se levantó y salió por la puerta trasera del tribunal. Necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de descubrir y para decidir qué haría a continuación. El corredor trasero del tribunal estaba casi desierto, con las luces fluorescentes parpadeando ligeramente y el eco de sus pasos llenando el espacio vacío. Henry avanzaba a paso rápido, con las manos ligeramente temblorosas y el corazón palpitando en su pecho. No podía dejar de pensar en el colgante, en los recuerdos que había despertado y en la posibilidad que lo consumía como un fuego lento. Su despacho estaba al final del pasillo, un espacio que siempre había considerado un refugio de orden y racionalidad. Pero esta vez, al abrir la puerta, no encontró consuelo en la familiaridad de los libros alineados y la mesa impecablemente organizada. En su lugar, el ambiente parecía opresivo, cargado de una tensión que no lograba disipar. Se dejó caer en la silla detrás de su escritorio, pasando las manos por su rostro mientras intentaba calmarse. Esto es ridículo, se dijo en voz baja, pero la duda no lo abandonaba. Había una posibilidad, por pequeña que fuera, de que estuviera frente a algo más grande de lo que podía manejar en ese momento. No era solo un caso, no era solo una acusada, era la sombra de su propia hija desaparecida que parecía materializarse frente a él. Unos golpes suaves en la puerta interrumpieron sus pensamientos. Henry se enderezó de inmediato, aclarando su garganta y tratando de adoptar un aire de autoridad. Adelante, dijo, con la voz un poco más firme de lo que esperaba. La puerta se abrió lentamente y Olivia entró escoltada por un guardia. Sus pasos eran cautelosos y su mirada seguía fija en el suelo, como si evitara enfrentarse a la figura del juez. Cuando llegó al centro del despacho, el guardia se retiró cerrando la puerta detrás de él, dejando a ambos en un silencio que parecía amplificar cada pequeño movimiento. Siéntese, indicó Henry con un gesto hacia la silla frente a su escritorio. Olivia obedeció con movimientos lentos, acomodándose en el borde del asiento, como si estuviera lista para levantarse y huir en cualquier momento. Sus manos descansaban en su regazo, pero de vez en cuando sus dedos rozaban el colgante, un gesto automático que no pasó desapercibido para Henry. El juez la observó detenidamente, tratando de mantener una apariencia neutral, pero por dentro estaba luchando contra una avalancha de emociones. Esperanza, miedo y un profundo anhelo que no podía ignorar. Finalmente respiró hondo y fue directo al punto. Señorita Clark, comenzó, manteniendo el tono formal, aunque su voz tenía un matiz más suave, necesito que me diga algo muy específico. Ese colgante que lleva puesto, ¿de dónde lo obtuvo? Olivia levantó la mirada por primera vez, claramente sorprendida por la pregunta. Sus cejas se fruncieron y por un momento pareció considerar si debía responder. Finalmente llevó la mano al colgante, sosteniéndolo con delicadeza. Lo encontré hace muchos años, respondió con una voz que apenas era un murmullo. Estaba en el orfanato donde crecí. No sé de quién era, pero me gustó y lo guardé. Siempre lo he tenido conmigo. Las palabras de Olivia cayeron como una piedra en el pecho de Henry. Orfanato. Esa palabra resonó en su mente con una fuerza que casi lo hizo perder el control. Emily había desaparecido cuando tenía 3 años. ¿Era posible que hubiera terminado en un lugar como ese? ¿Había estado sola todo ese tiempo? Henry respiró profundamente para mantener la compostura. ¿Qué orfanato?, preguntó con un tono más urgente. ¿Recuerda dónde estaba? Olivia vaciló, apartando la mirada como si estuviera intentando recordar. Estaba en Ohio, pero no sé el nombre. Solo sé que estuve ahí hasta que me adoptaron cuando tenía 8 años. Henry se reclinó en su silla, sintiendo como si el aire de la habitación se volviera más pesado. Las piezas comenzaban a encajar, pero aún quedaban demasiadas preguntas sin respuesta. Había llegado a un punto donde ya no podía ignorar la posibilidad, y sabía lo que tenía que hacer. Olivia, dijo con firmeza, ¿estaría dispuesta a hacerse un examen de ADN?
Olivia levantó la mirada, desconcertada, mientras las palabras de Henry resonaban en la habitación. ¿Un examen de ADN? Repitió en voz baja, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Sus manos se tensaron sobre el regazo y su expresión, que había sido de confusión, se transformó lentamente en incredulidad. Necesito saber la verdad, continuó Henry, su tono más suave ahora, pero cargado de una intensidad que Olivia no podía ignorar. Ese colgante, hay cosas que no tienen sentido, pero si hay una mínima posibilidad de que haya una conexión, debemos comprobarlo. Olivia lo observó con atención, sus ojos escudriñándolo, buscando alguna pista en su rostro que le ayudara a comprender lo que estaba sucediendo. Había algo en su voz, algo más profundo que la mera curiosidad profesional. Era como si este hombre, con toda su autoridad y postura rígida, estuviera al borde de un colapso interno. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar lo absurdo que sonaba todo aquello. No entiendo, dijo finalmente, su voz temblorosa. ¿Por qué cree que podría haber una conexión? Yo no tengo familia. Nunca la tuve. Henry sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. La soledad que había en su tono era innegable, y aunque su instinto le gritaba que debía consolarla, sabía que tenía que proceder con cautela. Mi hija desapareció hace 25 años, dijo lentamente, midiendo cada palabra. Era solo una niña, y ese colgante es idéntico al que llevaba el día que la perdimos. La posibilidad de que tú lo tengas después de todo este tiempo no puede ser solo una coincidencia. Olivia parpadeó, sorprendida, mientras las piezas comenzaban a unirse en su mente. La incredulidad aún estaba ahí, pero ahora se mezclaba con algo más, una pequeña chispa de duda. Llevó la mano al colgante una vez más, sosteniéndolo con firmeza, como si de repente fuera más valioso de lo que jamás había imaginado. ¿Usted cree que yo? Comenzó, pero las palabras se ahogaron antes de que pudiera terminarlas. Eso es lo que necesito descubrir, interrumpió Henry, inclinándose ligeramente hacia adelante. Su voz temblaba ligeramente, a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura. Sé que esto debe parecerte confuso, incluso extraño, pero si hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, necesito saberlo. No puedo seguir adelante sin saber la verdad. Olivia permaneció en silencio por unos instantes, mirando fijamente el colgante como si de repente pesara más que nunca. Su mente era un torbellino de emociones, confusión, miedo, incredulidad, pero también, muy en el fondo, una sensación inesperada de esperanza. Nunca había considerado la posibilidad de que alguien la estuviera buscando, de que pudiera haber tenido una familia que la quisiera y que, de alguna manera, la hubiera perdido. Esa idea era tan abrumadora que casi no podía sostenerla. Finalmente levantó la mirada y asintió lentamente. Está bien, dijo en voz baja, apenas audible. Si esto es lo que necesita para saber, lo haré. Henry soltó un suspiro, una mezcla de alivio y nerviosismo. Gracias, dijo sinceramente con una emoción en su voz que no podía ocultar. Voy a arreglar todo para que se realice lo antes posible. Mientras Olivia se levantaba de la silla, aún aferrada al colgante, Henry la observó con atención. Cada gesto, cada movimiento parecía estar cargado de un nuevo significado. Había dado el primer paso hacia la verdad, pero sabía que ese camino no sería fácil. Y aunque el resultado del examen de ADN aún estaba por confirmarse, en el fondo de su corazón algo le decía que ya conocía la respuesta. El día del examen de ADN llegó más rápido de lo que Olivia había anticipado. Esa mañana el tribunal estaba tranquilo, casi silencioso, mientras el personal realizaba sus tareas diarias, ajeno al torbellino emocional que Henry y Olivia estaban enfrentando. En una pequeña sala privada del edificio, una enfermera preparaba cuidadosamente el equipo necesario, mientras Olivia estaba sentada en una silla acolchada, moviendo nerviosamente sus manos sobre su regazo. Henry observaba desde un rincón de la sala, sus brazos cruzados y su semblante severo, pero por dentro estaba lleno de ansiedad. Había intentado convencerse de que sin importar el resultado encontraría una forma de lidiar con la verdad, pero sabía que una parte de él ya estaba demasiado involucrada. La posibilidad de que Olivia fuera Emily había empezado a echar raíces en su corazón, y la incertidumbre lo consumía. Esto será rápido y sencillo, explicó la enfermera con una sonrisa tranquilizadora mientras preparaba el hisopo para recoger una muestra de saliva. Olivia sintió en silencio, mirando de reojo a Henry, buscando algo en su expresión que la calmara. Él le devolvió la mirada con una leve inclinación de cabeza,
un gesto casi imperceptible, pero suficiente para transmitirle que estaba ahí con ella. La enfermera se acercó y extendió el hisopo hacia Olivia. «Solo abre la boca y deja que tome la muestra», dijo amablemente. Olivia obedeció, aunque la tensión en sus hombros era evidente. El procedimiento fue rápido y la enfermera colocó el hisopo sellado en un recipiente etiquetado antes de proceder con la extracción de una muestra de sangre. Mientras Olivia extendía su brazo para que le colocaran la banda de goma, sus pensamientos la abrumaban. ¿Y si todo esto resultaba ser un error? ¿Y si este hombre, con sus ojos intensos y palabras llenas de significado, no era más que alguien aferrándose a una esperanza equivocada? O peor aún, ¿y si tenía razón? La posibilidad de descubrir que su vida entera había sido un accidente, una serie de eventos fuera de su control, la aterrorizaba. Cuando la aguja penetró suavemente su piel, Olivia apenas lo notó. Estaba demasiado absorta en sus pensamientos. Observó cómo la sangre llenaba el pequeño tubo y sintió que, de alguna manera, ese simple acto era un intercambio. Una parte de ella sería puesta bajo escrutinio y la verdad quedaría al descubierto, para bien o para mal. La enfermera terminó rápidamente, colocando las muestras en un maletín hermético. «Eso es todo», anunció con una sonrisa profesional. «Los resultados estarán listos en unos días». Olivia soltó un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Henry, por su parte, se acercó un paso más, observándola con cuidado. «Gracias por aceptar hacer esto», dijo con un tono más suave del que solía usar. «Sé que no es fácil». Olivia levantó la vista hacia él, con los ojos cargados de emociones encontradas. «No sé qué esperar», admitió en voz baja, «pero creo que también necesito saber». Henry asintió lentamente, entendiendo perfectamente ese sentimiento. «Sea cual sea el resultado, afrontaremos esto juntos», prometió, aunque no estaba seguro de si sus palabras serían suficientes para calmar los temores de ambos. Cuando salieron de la sala, el aire frío del pasillo los envolvió. Caminaron en silencio, lado a lado, hasta que Olivia fue escoltada de regreso a su celda. Henry se quedó solo, observando cómo las sombras del edificio se alargaban mientras el sol comenzaba a descender. Los días que vendrían serían una prueba de paciencia y fortaleza, pero lo que más lo inquietaba era la certeza de que el resultado cambiaría sus vidas para siempre. Los días que siguieron al examen de ADN se deslizaron con una lentitud insoportable. Para Henry, cada hora parecía alargarse más allá de lo soportable. Su despacho, normalmente un refugio de concentración, se había convertido en una prisión mental donde las dudas y la incertidumbre lo perseguían sin descanso. Intentaba distraerse revisando casos, pero su mente siempre regresaba al colgante, al rostro de Olivia y a la posibilidad que no se atrevía a nombrar en voz alta. En el tribunal, la tensión era palpable. El promotor William Carter continuaba construyendo su caso contra Olivia con precisión metódica, presentando pruebas que la señalaban como una ladrona y agresora. Cada testimonio y evidencia eran como pequeñas dagas que se clavaban en Henry, no solo porque cuestionaban la inocencia de Olivia, sino porque si sus sospechas eran ciertas, la acusada no era simplemente una joven cualquiera, sino su hija desaparecida. En una sesión particularmente tensa, Carter presentó una nueva evidencia, imágenes de cámaras de seguridad que mostraban a Olivia en las inmediaciones del lugar del robo. Aunque las imágenes no captaban el momento del crimen, sí la situaban en un lugar comprometedor. «Señoría», dijo Carter con su habitual tono de confianza, «estas imágenes demuestran que la acusada estaba cerca de la escena poco antes de que ocurriera el delito. Es más, tenemos un testigo dispuesto a testificar que la vio actuar de manera sospechosa». Henry, desde el estrado, mantuvo la mirada fija en los documentos frente a él, pero su mente estaba a kilómetros de distancia. Escuchar a Carter exponer su caso con tanta convicción lo hacía sentir atrapado entre dos mundos, el del juez que debía garantizar un juicio justo y el del hombre que anhelaba proteger a su hija. No podía permitirse tomar decisiones precipitadas, pero el peso emocional de la situación era abrumador. Durante un receso, Henry se retiró a su despacho para tratar de recomponerse. El silencio del espacio privado le ofrecía un respiro momentáneo, pero también amplificaba sus pensamientos. Se dejó caer en su silla, apoyando los codos en el escritorio mientras enterraba el rostro en sus manos. Estaba cansado, más de lo que había estado en años. El recuerdo de Emily seguía vivo en cada rincón de su mente, y ahora,
Más que nunca, ese recuerdo se mezclaba con la imagen de Olivia, haciendo que la línea entre el pasado y el presente se desdibujara. Un leve golpe en la puerta lo sacó de su ensimismamiento. «Adelante», dijo sin levantar la cabeza. Era Sarah Bennett, la abogada que había contactado para ayudar en el caso. Entró con su característico aire de determinación, cargando una carpeta bajo el brazo. «Tenemos que hablar», dijo sin rodeos, dejando la carpeta sobre el escritorio. Henry levantó la vista, notando el brillo de urgencia en los ojos de Sarah. «He estado revisando el material sobre Olivia y hay algo que no encaja. Este caso no es tan simple como Carter quiere hacerlo parecer». Henry frunció el ceño, enderezándose en su silla. «¿Qué encontraste?», preguntó, su tono mostrando tanto curiosidad como un rastro de esperanza. «Hay inconsistencias en los testimonios y en la cronología del crimen», explicó Sarah mientras abría la carpeta y le mostraba documentos. «Además, he descubierto que hay otra persona, un hombre llamado Jacob Bryant, que estuvo cerca de la escena esa noche. Tiene antecedentes de manipular a personas vulnerables para cometer sus crímenes. Si él está involucrado, es posible que Olivia solo haya sido utilizada». Henry se inclinó hacia adelante, estudiando las pruebas con atención. Cada palabra de Sarah alimentaba su determinación. Si había una posibilidad de demostrar la inocencia de Olivia, tenía que aferrarse a ella. Pero mientras analizaba los documentos, un pensamiento persistente seguía acosándolo. Los resultados del ADN aún no llegaban, y hasta que no los tuviera, todo lo demás era solo una conjetura. Henry no podía ignorar la importancia de lo que Sarah había descubierto. Los papeles frente a él mostraban que Jacob Bryant no era un desconocido para las autoridades. Tenía un historial de delitos relacionados con robos y estafas menores, pero su verdadera especialidad parecía ser manipular a personas vulnerables para que ejecutaran sus planes. Si este hombre estaba vinculado al caso, ¿podría ser la pieza que faltaba para demostrar que Olivia no era culpable, sino una víctima más de sus maquinaciones? «¿Sabes dónde encontrarlo?», preguntó Henry, su tono más firme de lo que había sido en días. Sarah asintió. «He rastreado algunos movimientos recientes de Bryant. Parece que ha estado operando en los alrededores de un barrio industrial. No será fácil acercarse a él, pero tengo contactos que podrían ayudarnos». Cerró la carpeta y cruzó los brazos, mirando al juez con una expresión seria. «Pero necesitamos actuar rápido. Carter sigue acumulando pruebas, y si no detenemos esto ahora, Olivia será condenada antes de que podamos probar lo contrario». Henry asintió lentamente, su mente trabajando a toda velocidad. «Haz los arreglos», dijo finalmente. «Necesitamos hablar con él. Si hay algo que pueda exonerar a Olivia, lo encontraremos». Esa misma tarde, Sarah movilizó a sus contactos y localizó el paradero exacto de Bryant. Estaba escondido en un edificio deteriorado, un almacén abandonado al borde de la ciudad. Henry decidió acompañarla, consciente de que su presencia podía ser crucial para persuadir a Bryant de hablar. Cuando llegaron al lugar, la atmósfera era opresiva. El cielo gris y la llovizna constante añadían un aire de desolación al entorno, y el almacén, con sus ventanas rotas y su estructura corroída por el tiempo, parecía un escenario sacado de una pesadilla. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Sarah mientras se detenían frente al edificio. Henry asintió, ajustándose el abrigo mientras observaba la entrada con determinación. «No tengo otra opción», respondió. «Si él tiene información que pueda salvar a Olivia, necesito escucharla». Entraron con cautela, el sonido de sus pasos resonando en el piso de concreto. El aire estaba impregnado de humedad y óxido. Encontraron a Bryant sentado en un rincón, con un cigarrillo a medio consumir colgando de sus labios. Sus ojos brillaban con una mezcla de desconfianza y desafío cuando vio a los recién llegados. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó, enderezándose lentamente y llevando instintivamente la mano al bolsillo de su chaqueta, donde Henry supuso que guardaba algo para defenderse. «No somos de la policía», dijo Sarah rápidamente, levantando las manos en un gesto conciliador. «Solo queremos hablar sobre Olivia Clark». El nombre pareció desarmar a Bryant. Su postura se relajó ligeramente, pero la desconfianza seguía en sus ojos. «¿Qué quieren saber?», preguntó con voz áspera. Henry dio un paso adelante, su figura imponente eclipsando la de Sarah. «Sabemos que estuviste cerca de la escena del crimen», dijo directamente, «y sabemos que tienes un historial de usar a otros para cubrir tus delitos. Necesitamos saber qué pasó esa noche. Si tienes algo que decirnos, ahora es el momento».
Bryant rió entre dientes, aunque no había alegría en su expresión. No sé de qué me están hablando, respondió con indiferencia, pero su mirada evitaba a la de Henry. No tengo nada que ver con esa chica. Sabemos que mientes, intervino Sarah con un tono más firme. Tenemos testigos que te vieron. Si no cooperas ahora, esto terminará mucho peor para ti. Brian miró a ambos por un momento, sus labios apretados y sus ojos calculando sus opciones. Finalmente, dejó escapar un suspiro y se desplomó de nuevo en la silla. «Está bien», murmuró. «Sí, estaba ahí, pero no fue culpa mía. Olivia no sabía nada. Yo solo necesitaba a alguien que distrajera a la seguridad mientras yo hacía lo mío. Ella no tenía idea de lo que estaba pasando». Henry sintió una mezcla de alivio y rabia al escuchar esas palabras. Por un lado, la confesión de Brian podía ser la clave para liberar a Olivia. Por otro, la confirmación de que había sido manipulada encendió una furia protectora en su interior. «Habla», ordenó, inclinándose hacia él. «Dime todo lo que sabes». Bryant asintió, sabiendo que ya no tenía escapatoria. «Les diré todo», dijo con resignación, «pero solo si prometen que no cargaré con todo esto yo solo». La confesión que siguió fue un relato oscuro de engaño y manipulación, y con cada palabra Henry sentía que se acercaba más a la verdad, y al momento decisivo en que finalmente podría salvar a Olivia. Bryant comenzó a hablar con una mezcla de resignación y cautela, consciente de que cada palabra podía ser un arma de doble filo. Olivia no era más que una herramienta, dijo, encendiendo otro cigarrillo con manos temblorosas. La conocí en un bar. Estaba perdida, claramente en un mal momento. Parecía alguien fácil de manejar. Henry apretó los puños mientras escuchaba, luchando por mantener la calma. Las palabras de Brian reforzaban la imagen de Olivia como una víctima, pero también revelaban un patrón de manipulación que encendía su furia. «¿Qué querías de ella?», preguntó Henry, su voz tensa. Bryant exhaló el humo con lentitud antes de responder. «Necesitaba a alguien que distrajera a la seguridad mientras yo sacaba unos documentos. Papeles importantes para alguien más. Ella no sabía lo que estaba pasando. Solo le pedí que hiciera unas preguntas, que actuara como si estuviera perdida, y yo me encargaría del resto». Sarah, que había estado tomando notas, levantó la vista. «¿Documentos para quién?», preguntó con frialdad. Brian titubeó, mirando a Sarah y luego a Henry, como si estuviera evaluando hasta dónde podía hablar sin hundirse más. «No sé su verdadero nombre», admitió finalmente. «Solo lo llamaban el señor K. Es un abogado poderoso, alguien con contactos en lugares altos. Me pagó para conseguir esos documentos, pero no me dijo para qué los quería». El nombre resonó en la mente de Henry como un eco inquietante. «¿Señor K?», repitió, tratando de ocultar el impacto que esa información le causaba. «Sí», confirmó Bryant, apagando el cigarrillo contra el suelo. «Nunca lo vi directamente. Todo fue a través de intermediarios. Pero sé que está acostumbrado a conseguir lo que quiere, cueste lo que cueste». Sarah cruzó los brazos, reflexionando. «Si lo que dices es cierto, este señor K no solo usó a Olivia, sino que también te utilizó a ti para hacer su trabajo sucio». Sus ojos se estrecharon mientras estudiaba a Bryant. «¿Qué más sabes sobre él? Necesitamos algo que lo vincule directamente a este caso». Bryant negó con la cabeza. «Ya les dije todo lo que sé. Si tienen una forma de rastrear esos documentos, tal vez puedan encontrar algo más, pero ya no tengo nada que ver con eso». Henry dio un paso hacia él, su estatura imponente proyectando una sombra sobre el hombre sentado. «Esto no termina aquí», dijo con gravedad. «Si estás mintiendo o reteniendo información, lo descubriré». Bryant levantó las manos, una mezcla de desafío y desesperación en su expresión. «No tengo razones para mentir», respondió. «Les dije todo lo que sé. Olivia fue una víctima igual que yo. Si van a buscar culpables, empiecen por el señor K». Henry retrocedió, procesando la información. Sarah cerró la libreta, pero no parecía satisfecha. «Esto nos da algo con qué trabajar», dijo, mirando a Henry. «Podemos rastrear los documentos y buscar conexiones con este señor K. Si es tan influyente como dice Brian, no será fácil, pero ahora tenemos un nombre». Henry asintió, sintiendo una mezcla de esperanza y frustración. Había logrado un avance, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Se volvió hacia Brian por última vez. «Si recordaras algo más, cualquier detalle, será mejor que hables antes de que sea demasiado tarde». Bryant no respondió. Simplemente se encogió de hombros y miró hacia el suelo, como si quisiera que el encuentro terminara lo más rápido posible. Cuando Sarah y Henry salieron del almacén,
El aire frío de la tarde les golpeó los rostros. Es un hilo del que tirar, dijo Sarah mirando a Henry, pero necesitamos más. Este señor Kay no se dejará atrapar fácilmente. Entonces encontremos lo que necesitamos, respondió Henry con determinación. Si esto puede salvar a Olivia, no voy a detenerme hasta que lo consigamos. Mientras caminaban hacia el coche, Henry miró el cielo nublado y sintió que por primera vez en semanas el destino le daba una oportunidad. Aún quedaba mucho por hacer, pero ahora tenía un objetivo claro: desenmascarar al hombre que había destruido tantas vidas y salvar la única que realmente importaba. El nombre del señor K se convirtió en el eje de la investigación. Mientras el tribunal seguía con el juicio de Olivia, Henry y Sarah trabajaban incansablemente para desenmascarar al hombre que, según la confesión de Bryant, era el verdadero cerebro detrás del crimen. Sarah había activado todos sus contactos, desde investigadores privados hasta analistas legales, para encontrar rastros de este misterioso abogado, conocido en los círculos más oscuros como alguien que movía los hilos desde las sombras. Una noche, Sarah llegó al despacho de Henry con una carpeta repleta de documentos. Sus ojos brillaban con un destello de triunfo mezclado con agotamiento. «Lo encontré», anunció, dejando caer la carpeta sobre el escritorio de Henry. Él la abrió rápidamente, pasando las páginas con cuidado. «Keith Johnson», leyó en voz alta, frunciendo el ceño. «Abogado de alto perfil, múltiples conexiones políticas» y su voz se detuvo al leer las siguientes líneas. «Acusado en el pasado de corrupción, pero nunca condenado». «Exacto», dijo Sarah, sentándose frente a él. «Es un maestro en mantenerse al margen, usando a otros para hacer el trabajo sucio mientras él recoge los beneficios. Lo que lo hace intocable es que nunca deja evidencia directa que lo involucre. Pero esta vez tenemos algo más». Henry alzó la mirada. «¿Qué encontraste?» Sarah señaló un documento específico en la carpeta. «Estos son registros de comunicaciones entre él y un intermediario que trabajó en el robo de los documentos que Brian mencionó. Los mensajes están encriptados, pero hay suficiente información para vincularlo al crimen. Además, hemos identificado los documentos que buscaba. Están relacionados con un esquema de fraude financiero que involucra millones de dólares». Henry dejó escapar un suspiro profundo, sintiendo una mezcla de alivio y rabia. La conexión era clara, pero aún quedaba el desafío de llevar estas pruebas al tribunal sin que Carter, el promotor, las descartara como irrelevantes o insuficientes. «Necesitamos un plan», dijo Henry, cerrando la carpeta. «Si presentamos esto directamente, Johnson intentará desviar la atención o destruir las pruebas. Tenemos que exponerlo de una manera que no pueda escapar». Sarah asintió. Estaba pensando lo mismo. Necesitamos hacerlo público, una conferencia de prensa con toda la información que tenemos. Si sacamos esto a la luz, no podrá esconderse. La presión mediática lo obligará a enfrentarse a las acusaciones. Henry consideró la idea por un momento. Sabía que era un movimiento arriesgado, pero también sabía que era su mejor oportunidad de salvar a Olivia. Finalmente, asintió. «Hagámoslo, pero tiene que ser impecable. Si cometemos un error, podría destruir cualquier posibilidad de exonerarla». En los días siguientes, Henry y Sarah se prepararon para la conferencia de prensa. Reunieron todas las pruebas disponibles y se aseguraron de que los documentos fueran auténticos y verificables. Sarah contactó a varios periodistas de renombre, asegurándose de que la noticia se difundiera ampliamente. La noche anterior al evento, Henry apenas pudo dormir. La presión de lo que estaba en juego era casi insoportable, pero sabía que no podía flaquear ahora. Cuando llegó el día, la sala de conferencias estaba repleta de periodistas, cámaras y micrófonos. Henry subió al podio acompañado de Sarah, ambos con expresiones de seriedad y determinación. Al mirar a la multitud, Henry sintió una punzada de nervios, pero la imagen de Olivia sentada sola en el tribunal le dio fuerzas. «Gracias por estar aquí», comenzó, con una voz firme que resonó en la sala. «Hoy vengo ante ustedes no solo como juez, sino como un hombre comprometido con la verdad. En los últimos días hemos descubierto pruebas que no solo cuestionan las acusaciones contra Olivia Clark, sino que también revelan una red de corrupción liderada por el abogado Keith Johnson». Los murmullos llenaron la sala mientras Henry continuaba, detallando las pruebas con precisión. Al mencionar el nombre de Johnson y sus conexiones, los periodistas comenzaron a tomar notas frenéticas, conscientes de la magnitud de lo que se estaba revelando. Cuando terminó, Henry se apartó del micrófono,
dejando que Sarah respondiera a las preguntas de los reporteros. Mientras observaba a la multitud, sintió un atisbo de esperanza. Había dado un paso crucial en la lucha por la justicia. Ahora, todo dependía de cómo el mundo reaccionaría ante la verdad que acababan de desenterrar. La conferencia de prensa se convirtió en un torbellino de repercusiones inmediatas. Apenas unas horas después de que Henry y Sarah presentaran las pruebas contra Keith Johnson, las redes sociales y los principales medios de comunicación comenzaron a inundarse con titulares que señalaban al abogado de alto perfil como el arquitecto de una red de corrupción. La historia no tardó en ganar fuerza. Un juez respetado exponía a un hombre poderoso en un caso con implicaciones que alcanzaban los niveles más altos de influencia política y financiera. Mientras tanto, en el tribunal, la atención se centró inevitablemente en Olivia. La joven, aún bajo custodia, se convirtió en el rostro humano de un escándalo que parecía abarcar mucho más de lo que cualquiera había imaginado. Los abogados defensores de Johnson comenzaron a moverse rápidamente, emitiendo comunicados en su nombre para desmentir las acusaciones y atacar la credibilidad de las pruebas presentadas. Henry, observando el caos desde su despacho, sabía que la batalla apenas comenzaba. Había logrado dar un golpe significativo, pero el contragolpe sería brutal. «Van a intentar desacreditarnos», dijo Sarah al entrar en el despacho con un teléfono en la mano. «Ya están diciendo que nuestras pruebas no son concluyentes y que esto es un ataque personal». Henry apretó los dientes, consciente de que cada movimiento que hicieran a partir de ese momento debía ser calculado. «Entonces debemos asegurarnos de que nuestras pruebas hablen por sí solas. Necesitamos que las autoridades abran una investigación formal antes de que puedan enterrar todo esto». Esa misma tarde, el teléfono de Henry sonó con una llamada que había estado esperando. Era un investigador de alto rango del Departamento de Justicia. «Juez Marshall», comenzó la voz al otro lado de la línea, «hemos revisado las pruebas que presentó en la conferencia de prensa. Creemos que hay suficiente mérito para abrir una investigación oficial sobre Keith Johnson y su posible conexión con el caso de Olivia Clark». Henry soltó un suspiro de alivio, aunque sabía que esto era solo el primer paso. «Gracias por tomar esto en serio», respondió con sinceridad. «Hay mucho en juego aquí, no solo para Olivia, sino para todas las personas que han sido afectadas por este hombre». Mientras tanto, en las sombras, Johnson se movía con la rapidez de un hombre que sabía que su tiempo se estaba agotando. Desde su oficina organizaba una defensa agresiva, utilizando todos sus contactos para desacreditar a Henry y a Sarah. Pero el peso de las pruebas comenzaba a cerrarse sobre él. Las transacciones financieras descubiertas por Sarah, los registros de comunicación y las conexiones con otros casos de fraude estaban creando un cerco del que le sería cada vez más difícil escapar. La noticia de la investigación oficial cayó como una bomba. En cuestión de días, agentes federales comenzaron a inspeccionar las oficinas de Johnson, confiscando documentos y dispositivos electrónicos. Las cámaras de los noticieros captaron imágenes de agentes entrando y saliendo con cajas, lo que reforzó la narrativa de que este hombre poderoso finalmente enfrentaría la justicia. En el tribunal, las cosas también comenzaron a cambiar. El promotor Carter, que hasta ese momento había estado convencido de la culpabilidad de Olivia, comenzó a mostrarse más cauteloso. Las nuevas pruebas presentadas en la conferencia de prensa y la apertura de la investigación hicieron que su caso perdiera fuerza. Durante una audiencia, pidió una suspensión temporal del juicio, argumentando que necesitaba más tiempo para revisar las nuevas evidencias. Henry, sentado en el estrado, sintió que finalmente el peso comenzaba a moverse a favor de Olivia. Aunque sabía que aún no había ganado, esta pausa en el juicio le daba la oportunidad de fortalecer su caso. Con Carter ahora en la defensiva, Henry vio una oportunidad para demostrar, de una vez por todas, que Olivia era inocente. Cuando la audiencia terminó, Henry regresó a su despacho con una determinación renovada. Mientras observaba por la ventana cómo la lluvia comenzaba a caer sobre la ciudad, no podía evitar pensar en Emily y en todo lo que había perdido. Ahora, con Olivia frente a él, sabía que esta era su oportunidad de hacer lo correcto. El camino aún era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba dando los pasos necesarios para recuperar algo más importante que la justicia: su propia humanidad.
Los días que siguieron a la suspensión del juicio fueron una montaña rusa emocional para Henry y Olivia. Aunque las evidencias contra Keith Johnson habían comenzado a inclinar la balanza, la incertidumbre aún pesaba sobre ambos. Olivia permanecía bajo custodia, y aunque las pruebas estaban empezando a revelar que era una víctima más en una red de corrupción, todavía no era completamente libre. Henry dedicaba cada momento a revisar los documentos y a coordinar con Sarah para fortalecer el caso. Ambos sabían que debían aprovechar la pausa del juicio para consolidar todo lo que tenían contra Johnson. La presión mediática seguía aumentando y cada día que pasaba, nuevas historias sobre los delitos del abogado salían a la luz. Antiguos asociados comenzaban a hablar y una red de conexiones oscuras empezaba a desmoronarse. Una tarde, mientras Henry revisaba un informe en su despacho, recibió una llamada del laboratorio de ADN. El corazón le dio un vuelco. Había esperado este momento con una mezcla de temor y esperanza. Tomó el teléfono con manos ligeramente temblorosas. Juez Marshall, comenzó la voz al otro lado de la línea, profesional pero cargada de significado. Hemos concluido el análisis de ADN. Los resultados son concluyentes. Olivia Clark es biológicamente su hija. Henry se quedó en silencio, incapaz de procesar completamente las palabras. Sabía que existía la posibilidad, pero escucharlo con certeza era un golpe directo a su alma. Gracias, logró decir finalmente, con la voz quebrada. Colgó el teléfono y permaneció sentado por un momento, mirando fijamente los papeles sobre su escritorio. Emily estaba viva. Después de 25 años de incertidumbre, finalmente tenía una respuesta. El resto del día transcurrió en una especie de neblina emocional. Henry sabía que debía contarle a Olivia lo antes posible, pero también sabía que no sería fácil. Esa noche, cuando las luces del tribunal comenzaron a apagarse y el edificio quedó en un silencio casi total, pidió que Olivia fuera llevada a su despacho. Cuando ella entró, su postura era cautelosa, como siempre. Se sentó frente a Henry, observándolo con una mezcla de curiosidad y reserva. Había notado que algo en él había cambiado, pero no podía adivinar qué era. Gracias por venir, comenzó Henry, su voz suave pero cargada de emoción. Hay algo que necesito decirte. Algo importante. Olivia lo miró con desconfianza. ¿Qué pasa?, preguntó, su tono lleno de cautela. Henry respiró hondo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Recibí los resultados del examen de ADN, dijo finalmente, sus palabras lentas pero claras. Y confirmaron lo que temía, o lo que esperaba. Olivia, tú eres Emily, mi hija. El impacto de las palabras golpeó a Olivia como una ola. Su expresión cambió rápidamente de incredulidad a asombro y luego a una mezcla de emociones que era imposible de descifrar. ¿Qué? ¿Qué significa esto?, murmuró, como si las palabras no pudieran atravesar completamente su mente. Henry tragó saliva, intentando mantener la compostura. Significa que después de todos estos años, finalmente te encontré. Significa que nunca dejamos de buscarte. Que tu madre y yo siempre tuvimos la esperanza de que estuvieras viva. Olivia se levantó de la silla, retrocediendo unos pasos. Sus manos se movían nerviosamente, como si tratara de encontrar algo en que aferrarse. Esto no puede ser, dijo, su voz quebrándose. Mi vida, todo lo que creía saber. Henry también se levantó, manteniendo la distancia para no presionarla. Sé que esto es mucho, dijo con calma. Sé que puede ser abrumador, pero es la verdad, y estoy aquí para lo que necesites. Olivia lo miró con lágrimas en los ojos, su mente luchando por procesar lo que acababa de escuchar. Finalmente dejó escapar un suspiro tembloroso. No sé qué hacer con esto, admitió, pero quiero intentarlo. Henry asintió, sus propios ojos llenos de lágrimas. Eso es todo lo que pido, dijo con sinceridad, y aunque ambos sabían que el camino por delante sería largo y complicado, en ese momento compartieron algo que no necesitaba explicación. Una conexión que ni el tiempo ni las circunstancias habían podido romper. Los días posteriores a la revelación fueron un torbellino de emociones para Olivia. El peso de descubrir que su vida no era como siempre había creído la dejaba en un estado constante de confusión y vulnerabilidad. Durante años había construido su identidad en torno a la idea de que era alguien sin raíces, sin pasado. Ahora tenía un padre, una familia perdida que había pasado décadas buscándola. Y aunque parte de ella quería abrazar esa verdad, otra parte se sentía completamente perdida. Henry, por su parte, intentaba darle espacio. Sabía que la revelación había sido abrumadora para Olivia, pero también entendía que esta era una oportunidad que no podía dejar escapar.
En lugar de presionarla, se centró en trabajar incansablemente con Sarah para fortalecer el caso contra Keith Johnson y demostrar la inocencia de Olivia en el juicio. Una tarde, mientras revisaba documentos en su despacho, recibió una visita inesperada. Olivia apareció en la puerta, su postura aún tensa, pero con una determinación en sus ojos que no había mostrado antes. «Necesito hablar contigo», dijo, su voz firme pero contenida. Henry dejó los papeles a un lado y le indicó que tomara asiento. «Por supuesto», respondió, intentando no mostrar demasiado entusiasmo. Sabía que cualquier paso hacia adelante debía darse con cuidado. Olivia entró, pero no se sentó. En cambio, comenzó a pasear de un lado a otro, como si intentara ordenar sus pensamientos. «He estado pensando en todo esto», comenzó, «en lo que dijiste, en lo que descubrimos, y no sé si estoy lista para todo lo que implica». Henry asintió, permitiéndole continuar sin interrumpir. Olivia se detuvo, girándose para enfrentarlo. «Pero hay algo que quiero intentar, algo que necesito hacer para empezar a entender quién soy realmente». «Lo que necesites», dijo Henry suavemente. «Estoy aquí para ayudarte». Olivia respiró profundamente, como si lo que estaba a punto de decir le costara un gran esfuerzo. «Quiero dejar la ciudad», declaró. «Quiero empezar de nuevo en un lugar diferente, algo más tranquilo donde pueda alejarme de todo esto y entender lo que significa tener una familia, tener un pasado». Henry sintió una punzada de dolor ante sus palabras, pero también entendió la necesidad detrás de ellas. Había pasado tanto tiempo imaginando el momento en que se reuniría con Emily que no había considerado cómo sería después. «¿Tienes algo en mente?», preguntó con cuidado. Olivia asintió lentamente. «Hay una pequeña ciudad a unas horas de aquí. Es tranquila, rodeada de naturaleza. Encontré un lugar que podría alquilar y estaba pensando en abrir una pequeña tienda, algo sencillo, donde pueda trabajar con mis manos y, tal vez, empezar a construir algo propio». Henry se levantó de su silla, acercándose a ella. «Si eso es lo que necesitas, te apoyaré», dijo con sinceridad. «Solo prométeme una cosa, que no será un adiós definitivo». Olivia lo miró fijamente, con una mezcla de emociones que incluía gratitud y tristeza. «No lo será», aseguró, «pero necesito este espacio para encontrarme a mí misma». En los días siguientes, Henry ayudó a Olivia a organizar su partida. Encontraron un pequeño chalet cerca de un bosque, con suficiente espacio para que Olivia montara su tienda de artesanías. Aunque cada paso hacia su nueva vida era un recordatorio de que se alejaría, Henry sabía que era lo correcto. El día de la mudanza llegó con una mezcla de emociones para ambos. Mientras Olivia cargaba la última caja en su coche, se giró para mirar a Henry, que la observaba en silencio. «Gracias por no rendirte conmigo», dijo en voz baja. Henry sonrió, sus ojos brillando con emoción contenida. «Nunca me rendiría», respondió. «Eres mi hija». Olivia se acercó y lo abrazó, un gesto que, aunque breve, estaba cargado de significado. Luego subió al coche y se marchó, dejando a Henry parado en el camino mientras la veía desaparecer en la distancia. Aunque su corazón estaba lleno de melancolía, también sentía orgullo y esperanza. Sabía que este no era un final, sino el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Los meses que siguieron a la partida de Olivia fueron una mezcla de calma y vacío para Henry. Su casa y su rutina, acostumbradas al peso de la soledad, ahora se sentían aún más silenciosas tras haber conocido la presencia de su hija, aunque solo fuera por un breve tiempo. Sin embargo, esa ausencia también traía consigo un consuelo inesperado. Sabía que Olivia estaba buscando un nuevo comienzo, uno que podría darle la paz y la estabilidad que tanto merecía. Mientras tanto, Henry seguía trabajando en el caso de Keith Johnson junto con Sarah. La investigación avanzaba y las pruebas acumuladas contra el abogado corrupto ya eran demasiado contundentes para ignorarse. Johnson estaba acorralado. Las conexiones descubiertas por Sarah habían llevado a la apertura de múltiples investigaciones relacionadas con fraudes financieros y antiguos socios comenzaban a cooperar con las autoridades a cambio de sentencias reducidas. Cada nuevo hallazgo reforzaba la causa de Olivia y debilitaba la posición de Johnson, quien ahora enfrentaba un juicio por sus crímenes. Un día, mientras Henry revisaba los informes recientes, recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era una fotografía enviada por Olivia. Mostraba el interior de su nueva tienda, un espacio pequeño pero acogedor, lleno de objetos de madera tallada, cerámicas pintadas a mano y otras creaciones hechas con cuidado y dedicación. Sobre el mostrador, una pequeña placa decía, «Taller de Emily».
Henry sintió un nudo en la garganta al leer el nombre. Su hija había elegido honrar su pasado al usar su nombre de nacimiento, un gesto que le indicaba que estaba comenzando a aceptar su verdadera identidad. Respondiendo al mensaje, escribió: «Es hermoso. Estoy muy orgulloso de ti». No obtuvo respuesta inmediata, pero no importaba. Saber que Olivia estaba encontrando su lugar en el mundo era suficiente. Unas semanas después, decidió visitarla. El viaje hacia la pequeña ciudad fue tranquilo, y a medida que se adentraba en el paisaje rural, Henry sintió como la tensión de su vida cotidiana comenzaba a disiparse. Cuando llegó, encontró el chalet rodeado de árboles altos y flores silvestres, un refugio en medio de la naturaleza. Frente al edificio, la pequeña tienda brillaba bajo el sol de la tarde. Henry entró, haciendo sonar una campanilla que colgaba sobre la puerta. Olivia, que estaba detrás del mostrador atendiendo a un cliente, levantó la vista al oír el sonido. Cuando sus ojos se encontraron, una sonrisa cálida iluminó su rostro. «¿Qué haces aquí?», preguntó, aunque el tono de su voz sugería que estaba feliz de verlo. «No podía esperar más para ver este lugar del que me hablaste», respondió Henry, recorriendo el espacio con la mirada. Cada rincón de la tienda reflejaba el esfuerzo y el talento de Olivia. Los objetos expuestos no solo eran hermosos, sino que también transmitían una sensación de hogar y calidez. Cuando el cliente se fue, Olivia se acercó a Henry. «¿Qué te parece?», preguntó, con una mezcla de timidez y orgullo. «Es perfecto», respondió él sincero. «Es exactamente el tipo de lugar que imaginé para ti». Pasaron la tarde juntos, caminando por los alrededores del chalet y compartiendo historias. Henry habló de sus recuerdos con Emily, de cómo ella solía reír y jugar, mientras Olivia lo escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra como si fueran piezas de un rompecabezas que finalmente comenzaba a encajar. Al atardecer, se sentaron en el porche, observando cómo el sol se ocultaba detrás de las montañas, pintando el cielo con tonos cálidos. «Nunca pensé que tendría algo como esto», dijo Olivia en voz baja. «Siempre creí que estaba destinada a estar sola». «No lo estás», respondió Henry, colocando una mano sobre la suya. «Nunca lo estuviste, y ahora tienes un lugar donde florecer». Olivia sonrió, con los ojos brillando bajo la luz del crepúsculo. Por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que el pasado ya no los definía. El presente les ofrecía una oportunidad de construir algo nuevo juntos. Las semanas después de la visita de Henry al taller de Olivia trajeron consigo un cambio en ambos. Para Olivia, la llegada de su padre había significado más que un simple reencuentro. Había sido una reafirmación de que podía comenzar a construir una vida basada en la verdad, no en los fragmentos distorsionados que había conocido. Para Henry, el viaje había sido un recordatorio de que, incluso en medio de la lucha por la justicia, lo más importante eran las conexiones que forjamos con quienes amamos. Mientras Olivia seguía expandiendo su taller y ganando clientes en la pequeña comunidad, Henry y Sarah intensificaron su trabajo contra Keith Johnson. Los días eran agotadores, pero cada nueva prueba era un paso más cerca de desenmascarar al hombre que había tejido una red de corrupción durante años. Las autoridades ya habían iniciado audiencias preliminares y Johnson estaba cada vez más arrinconado. Sin embargo, aún quedaba un problema crucial: vincularlo directamente con el caso de Olivia. Una tarde, mientras revisaban documentos en el despacho de Henry, Sarah encontró una pista que cambiaría el rumbo del caso. «Mira esto», dijo, colocando un archivo frente a él. Henry ajustó sus gafas y leyó en silencio. Era un registro financiero que mostraba un pago significativo realizado desde una cuenta asociada a Johnson hacia un intermediario en Ohio, la misma región donde Olivia había crecido en el orfanato. «Es suficiente para demostrar que Johnson estuvo involucrado en la desaparición de esos documentos», señaló Sarah, «y con eso podemos argumentar que Olivia fue manipulada desde el principio». Henry asintió lentamente, sintiendo que la presión comenzaba a aligerarse. «Esto puede ser el golpe final», dijo, con una mezcla de alivio y determinación, «pero tenemos que presentarlo de manera impecable». Esa misma noche, Sarah y Henry prepararon una moción para introducir las nuevas pruebas en el caso. Cuando finalmente las presentaron en el tribunal, incluso el promotor Carter, que había sido un oponente tenaz, tuvo que admitir que las evidencias cambiaban completamente el panorama. Durante la siguiente audiencia, Carter solicitó una revisión completa del caso de Olivia. A la luz de las pruebas presentadas por la defensa,
declaró ante el juez que ahora presidía el caso, es evidente que la acusada no actuó de manera independiente, sino que fue manipulada por fuerzas externas. Henry, sentado entre el público, sintió una oleada de alivio al escuchar esas palabras. Después de meses de lucha, finalmente estaban viendo resultados tangibles, pero lo que siguió fue aún más impactante. Mientras el tribunal deliberaba, una llamada llegó a los abogados de Olivia. Un antiguo asociado de Johnson, enfrentando su propia sentencia, había decidido testificar contra él a cambio de clemencia. Su declaración implicaba a Johnson no solo en el caso de los documentos robados, sino en una serie de delitos relacionados con el uso de personas vulnerables para sus crímenes. Entre esas víctimas estaba Olivia. La noticia explotó en los medios como una bomba. Keith Johnson, el abogado intocable, ahora enfrentaba múltiples cargos que lo colocaban en el centro de un escándalo nacional. Olivia, por su parte, fue exonerada oficialmente días después. Las palabras del juez al dictar su decisión resonaron con fuerza. Es evidente que Olivia Clark no actuó por voluntad propia y que fue una víctima en esta red criminal. Cuando Olivia salió del tribunal, el aire fresco parecía más liviano que nunca. Henry la esperaba en la entrada con una sonrisa que reflejaba tanto orgullo como alivio. «Es el comienzo de algo nuevo», le dijo, extendiendo la mano. Olivia lo tomó, asintiendo. «Gracias por no rendirte», dijo con sinceridad, «por creer en mí». «Siempre», respondió Henry. Y en ese momento, mientras la multitud y los flashes de las cámaras los rodeaban, ambos supieron que habían superado la tormenta juntos. El pasado ya no los definía. El futuro, por primera vez, era completamente suyo. Con el juicio finalmente terminado y Olivia exonerada, la calma comenzó a regresar a sus vidas, aunque el camino hacia la normalidad sería largo. Henry, después de meses de lucha incesante, sintió por primera vez en mucho tiempo que podía respirar. Pero lo más importante era que Olivia ahora tenía la oportunidad de vivir sin el peso de un pasado injusto. Unas semanas después de su liberación, Olivia invitó a Henry a visitar nuevamente su taller. Esta vez, la invitación no era para discutir estrategias legales ni para escapar de los ecos del tribunal, sino para compartir un momento de conexión genuina como padre e hija. Cuando Henry llegó al pequeño chalet, notó algo diferente. Había nuevos letreros decorativos, flores frescas en macetas y un aire de tranquilidad que no había estado presente antes. «Estoy aprendiendo a hacer las paces con todo», dijo Olivia mientras le mostraba sus últimos proyectos. Había piezas nuevas, cada una más elaborada que la anterior, y todas llevaban un pequeño detalle grabado, una estrella, un recordatorio del colgante que había desencadenado toda esta travesía. «Esto es hermoso», comentó Henry, admirando una delicada escultura de madera. «Refleja lo lejos que has llegado». Olivia sonrió, un gesto que ahora parecía más natural y frecuente en su rostro. «Quiero que cada cosa que hago tenga un propósito», explicó. «Durante mucho tiempo sentí que estaba perdida, como si nada de lo que hacía tuviera sentido, pero ahora siento que estoy construyendo algo real». Mientras hablaban, Olivia lo llevó al pequeño porche trasero del chalet, donde había colocado una mesa con 2 sillas rodeadas de plantas que ella misma había sembrado. Sobre la mesa había una jarra de limonada y 2 vasos, listos para una tarde de conversación tranquila. «Este lugar se ha convertido en mi refugio», confesó Olivia, sirviendo las bebidas. «Aquí es donde me siento más en paz». Henry la observó mientras hablaba, notando la transformación que había ocurrido en ella. La mujer que ahora tenía frente a él ya no era la joven que se sentaba en el banco de los acusados con los hombros encorvados y el miedo reflejado en su rostro. Olivia había encontrado una fuerza interna que la impulsaba a seguir adelante, y eso llenaba a Henry de un orgullo indescriptible. «Estoy feliz de verte así», dijo finalmente, levantando su vaso en un pequeño brindis. «A Emily, a Olivia, a la mujer increíble en la que te has convertido». Olivia rió suavemente y levantó su vaso también. «Y a ti», respondió, «por no darte por vencido incluso cuando yo no sabía si podía confiar en ti». El resto de la tarde transcurrió en una paz silenciosa. Hablaron de pequeños detalles, las plantas del jardín, los proyectos futuros de Olivia e incluso recuerdos que Henry tenía de Emily cuando era pequeña. Cada historia compartida era un ladrillo más en la reconstrucción de su relación, un puente que se fortalecía con cada momento. Al caer la noche, Henry se preparó para regresar a la ciudad. Antes de marcharse, Olivia lo acompañó hasta el coche. «Gracias por todo», dijo,
mirándolo con una mezcla de gratitud y cariño, por ayudarme a encontrar quién soy. Henry la abrazó, un gesto cálido que ahora compartían con más naturalidad. Siempre estaré aquí para ti, aseguró, con la voz firme. No importa dónde estés o lo que pase. Cuando el coche de Henry desapareció por el camino arbolado, Olivia permaneció en el porche observando las luces traseras hasta que se desvanecieron. Luego miró al cielo donde las estrellas comenzaban a brillar. Por primera vez en mucho tiempo sintió que su vida estaba en equilibrio. Había encontrado su lugar en el mundo y con ello había recuperado algo que creía perdido para siempre, la esperanza.